Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy, el tema es tremendo, poderoso. Nosotros debemos entender lo siguiente. Nacer de nuevo. El misterio biológico y espiritual que poco se entiende. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana? ¿Cómo afecta nuestras dos, ojo aquí, genéticas, la física o biológica y la espiritual? No podemos cambiar nuestra vida hasta que podamos entender esto. Porque el nacer de nuevo no significa volver a entrar en el vientre de la madre. No, es tener un cambio y una transformación de vida que rompe todo tipo de leyes, aún las naturales y las sobrenaturales, y que permite que nosotros tengamos una nueva genética espiritual que va a transformar aún todo nuestro ser a nivel biopsicosocial. O sea, que va a trabajar no solamente desde el espíritu, sino todas las dimensiones que tenemos en nosotros como seres humanos. Desde la corpórea, la cognitiva, la emocional, la ejecutiva y encima de todo, la espiritual. Entonces nosotros debemos entender todo esto. ¿Cómo es de poderoso y de tremendo este mensaje? Pero vamos a ver a través de una historia bíblica qué fue lo que aconteció. Y entonces vamos a presentar dos personajes bíblicos. El primero, el Hijo de Dios, Jesucristo. El Logos encarnado, la palabra viva, el Dios mismo, que vino a traer, sanar y restaurar a lo que estaba perdido. El otro, Nicodemo. Nicodemo, uno de los principales fariseos. Cuando conozcamos un poco más del contexto de lo que significaba ser fariseo y el que un fariseo principal estuviera buscando a Jesús en medio de la oscuridad, vamos a comprender la trascendencia de todo lo que este pasaje bíblico, esta perícopa, nos va a hablar. Y nos vamos a enfocar exactamente en Juan capítulo 3. Y vamos a empezar a desglosar del versículo 1 en adelante. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. La búsqueda en la oscuridad. Ojo aquí. Encontramos a Nicodemo viniendo en la oscuridad de noche. ¿Por qué? Nosotros debemos entender, primero que todo, quién o quiénes eran los fariseos. Ellos surgen del pueblo judío, no como tribu, sino como un movimiento religioso teológico, aproximadamente entre los siglos 2 al 1 a.C. Su origen está ligado a la resistencia cultural entre la helenización. La helenización era la influencia griega. Recuerde que Israel pasó por 7 imperios, uno de los cuales eran los griegos, o sea, de Alejandro Magno. Escuche bien. Hubo un tiempo en el cual se levantaron. ¿Por qué? Porque llegó un general griego y obligó a un sacerdote hebreo a adorar a una de las diosas de ellos. Y entonces llega el tiempo de los macabeos, donde un sacerdote coge y mata al general griego y mata a aquel sacerdote. Y se levantan y con la ayuda de Roma, del Imperio Romano, logran sacar a los griegos de Israel. Entonces hay algo tremendo porque empiezan ahí a tomar importancia dos tribus, los Seleucidas y los Ptolomeos. Y entonces ahí empieza a surgir una serie de situaciones
y empiezan a salir una serie de grupos. Entonces, encontramos que la crisis provocada por el gobierno de los Seleucidas, especialmente bajo el gobierno de Antíoco IV Epifanes, y el contexto de la rebelión de los macabeos, permite que surjan los fariseos. Entonces, nosotros debemos entender la raíz sociológica y teológica. Ojo aquí, ellos eran intérpretes de la Torá, defensores de la tradición oral, guardianes de la pureza ritual en la vida cotidiana. Y ellos tildaban a Jesús como sectario. ¿Por qué lo tildaban como sectario? Porque precisamente ellos lo que decían era que nadie podía declararse Dios. Y entonces encontramos cómo un hombre tuvo que renunciar a sus ideologías, tuvo que renunciar a sus convicciones y venir a buscar al Hijo de Dios, del cual decían que era un sectario, que era un hereje. Y entonces viene alguien que era maestro de la palabra y le dice, vengo a que me enseñes. Porque le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer las señales que tú haces. Y entonces aquí hablamos de la ilusión del cambio. Mucha gente aparenta un cambio de vida, pero la verdad por dentro está seco o seca la vida de esa persona. Y encontramos que es necesario encontrarnos con Jesús para quitar toda mentira de nuestras vidas. Ojo, lo que vamos a ver es algo más profundo. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú saques la mejor versión tuya. Se trata de que te transformes por dentro. Y entonces ahí ya empieza a romper procesos de neuroplasticidad, neurolingüística, procesos bioquímicos y físicos donde tú empiezas a producir unas sensaciones internas que te van a llevar a producir cierto tipo de neurotransistores que empiezan a cambiar y empiezan a generar unas conexiones neuronales a nivel sináptico profundas, fuertes, que te van a llevar a generar una transformación en tu vida. No puedes cambiar tu vida hasta que entiendas por qué sigues siendo el mismo. Y esto puede incomodar a muchas personas, porque va a tocar directamente la estructura de las personas como tal. Ahora, escuchemos bien y recalco lo siguiente. Nicodemo no era un ignorante. Era maestro, intérprete, era autoridad. Era alguien que sabía bien la palabra de Dios y que tenía la obligación de guiar al pueblo de Israel. Y así muchas veces nosotros nos llenamos de conocimiento, pero no encontramos cómo poder nuestras vidas, poderlas cambiar. Muchas veces encontramos que la vida humana va en éxito completo en la parte académica, en los negocios y demás, pero por dentro encontramos personas llenas de vicios, llenas de vacíos, de necesidades, con una estructura tan frágil, pero que ponemos una apariencia de ser fuertes. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Y por eso nos trae esta historia que nos va a llevar a una transformación profunda y a un encuentro con Jesucristo. Nosotros nos damos cuenta que finalmente Nicodemo no entendía nada. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, es necesario que vuelvas a nacer, dice, ¿cómo así? Voy a tener que entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Jesús no se refería a eso. Jesús
hablaba de una transformación en la dimensión espiritual que afectaría las demás dimensiones del ser humano. Y entonces Nicodemo sería nuevo. Y de hecho, logró este objetivo Jesús en él. Tanto así que el que va y reclama el cuerpo de Jesús, precisamente es Nicodemo. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Es supremamente profundo, porque rompe cualquier tipo de estructura mental, social y demás. Y entonces nosotros debemos entender que no es fácil llegar a ese punto. Pero Nicodemo lo buscaba en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad significa que él todavía no estaba en la luz y no había nacido de nuevo, no se había convertido a Dios. Mira, continuemos aquí, en la segunda diapositiva. Nosotros debemos entender esta imagen que se nos presenta. Aquí encontramos letras y hay una fragmentación, porque es la fractura del lenguaje. Lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 4. Nacer de nuevo no es una metáfora, no es una religión, es una transformación ontológica. Cuando decimos ontológico, tiene que ver con el ser humano en su estructura. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos preparados para que Dios toque todo nuestro ser y nos lleve a una especie de terremoto interno que traiga unas transformaciones que ni siquiera la psicología, la medicina, la religión, el conocimiento, la ciencia y demás han logrado traer sobre nuestras vidas? Y Jesús empieza utilizando el lenguaje humano, ojo aquí, el lenguaje humano y la pedagogía. Hay unos que utilizan la TTP, la letra con sangre entra, que era el rajatablas conocido a nivel pedagógico antiguamente. Usted no entendía algo, no aprendía algo, lo cogían con una regla, le daban duro en las manos o lo castigaban, lo humillaban públicamente y usted se esforzaba por salir adelante. Le generaban un nivel de estrés tan alto que la amígdala cerebral se inflaba y usted no podía pensar con claridad. ¿Por qué? Porque generaba un secuestro del prefrontal a través del hipocampo y la amígdala cerebral. Pero entonces Jesús usa otra metodología muy diferente. Jesús usa una metodología constructivista y al mismo tiempo utiliza la mayéutica. ¿Por qué constructivista? Porque va a partir de los conocimientos que tiene la persona y va a generar nuevos conocimientos. ¿Y por qué la mayéutica? Porque Jesús empezaba con un diálogo y empieza a hacer preguntas para llevarlos a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los llevaba a confrontarlos, a confrontar la vida. Y eso es lo que Dios nos va a llevar. Nos va a decir, mira, tú estás así por esto y por esto. Pero tú decides si sigues así o si quieres cambiar. Si quieres cambiar, aquí estoy. No vas a poder solo. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra condición física, tenemos un nacimiento, una descendencia, la descendencia de Adán. Y es una descendencia caída. Por eso el hombre, por sus propias fuerzas, no pudo. Y el hombre lo único que generó fue una religión y nos llevó a una religiosidad que nada tiene que ver con la vida espiritual. Por eso es que muchas veces usted dice yo soy cristiano o dice yo soy pastor y todo el mundo dice no, suerte, nos vemos. No quiero saber nada de usted. Hasta luego. ¿Por qué? Por algunos pocos que han hecho mala fama porque nunca han nacido de nuevo y jamás se ha convertido a Dios. Entonces es algo tremendo. Si no nacemos de nuevo, no podemos percibir la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? La dimensión espiritual. He encontrado de todo tipo de profesionales que no pueden salir de adicciones, que no pueden encontrar paz, que no pueden dejar crisis de ansiedad, que no pueden dejar a un lado tantas cosas. Pero llega Jesús y es como que se quitó todo tipo de vacío. Es como que
es la medicina perfecta que empieza a actuar dentro del torrente sanguíneo, controlando todo tipo de estímulos. Y entonces empieza a equilibrar la persona desde su interior, le empieza a dar una estructuración tan grande, tan clara y tan plena, que la persona empieza a cambiar, la gente se admira, pero no entiende el por qué. Muchos no entienden de que una persona cristiana no pueda, o no, mejor dicho, me voy a explicar mejor. No beba, no fume, no ande en disolución ni nada por el estilo. Pero la respuesta es esta. Lo que pasa es que ya ese vacío fue lleno. Y antes la necesidad que se tenía de consumir alcohol, de fumar cigarrillos, de entrar en vicios y demás, ya no es necesario. Ya no nace del corazón esas ganas de hacer eso. Ya la estructura interna del ser humano está tranquila, está calmada. Pues Jesús nos da aún paz en medio de la tormenta. Y entonces el Señor a través de este pasaje nos empieza a adentrarnos en el mundo espiritual y cómo lleva aquel rabino de tanta experiencia, de tantos años de ejercicio, de tanto conocimiento, reconocido a nivel de todo el país, y lo lleva como un niño a comprender algo que para él no tiene comprensión. Porque el reino de Dios no significa de que tenga que ser un reino terrenal político. Tampoco significa de que tengamos que volvernos religiosos. Significa de que el reino de Dios empieza a surgir en nosotros cuando nos cambia a nivel moral, a nivel ético, a nivel físico, a nivel de todas las áreas y rompe todas las leyes. Y entonces uno empieza a sentir una transformación tan fuerte y tan profunda que no hay comparación. Continuamos. Mira, ojo aquí a esta diapositiva porque es bastante profunda y toca unos puntos, unos ítems que nos van a llevar a comprender lo que estamos hablando. Aquí en este tercer punto de esta conferencia vamos a hablar acerca de la doble dimensión del nacimiento. La base del texto bíblico es Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. Nosotros debemos entender. La revelación es el puente de comprensión. Y para esto necesitamos manejar una hermenéutica que revela los sentidos, lo que los sentidos no pueden captar. Es que es algo más profundo. Nosotros encontramos que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo alimento con el alimento físico. Y aún así debo manejar una dieta conforme a las necesidades de mi cuerpo fisiológico. Si soy deportista, si soy sedentario, si tengo una edad elevada o apenas estoy en mi niñez, voy a requerir unas características nutricionales específicas. Por eso vemos que aún sacan leches especializadas para neonatos que necesitan cierto tipo de desarrollo, no solamente a nivel físico, sino también cognitivo. Y hay unas leches que son muy especializadas. Hay otros que, por ejemplo, encontramos unas leches para niños que son alérgicos y necesitan una nutrición bastante profunda, como es el caso de la Nutriben. Buenísima, porque te ayuda a evitar las alergias y te da un nivel nutricional altísimo. Entonces nosotros debemos entender dos nacimientos, una revelación. Y entonces nosotros entendemos
o vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos da a entender. Jesús no niega lo biológico, lo trasciende. La clave no es elegir entre lo físico o lo espiritual, sino comprender cómo se conectan. Y entonces encontramos dos tipos de nacimientos. Al lado izquierdo encontramos un feto. Y este feto nos va a llevar a hablar acerca de la dimensión biológica. El que nace de la carne, carnes, eso está en Juan capítulo 3, versículo 6. Ojo aquí, nacimiento visible, heredado natural, explicable por la ciencia. Pero a mano derecha encontramos el nacimiento espiritual, la dimensión espiritual. La dimensión espiritual significa que cuando llega el Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestro ser desde nuestra dimensión espiritual, o sea, desde lo que nace ontológicamente del ser humano. Desde la esencia del ser humano empieza a tocar las diversas dimensiones, hasta llegar a la corpórea, que nace del Espíritu. Espíritu es. También lo dice en Juan capítulo 3, versículo 6. Nacimiento invisible, transformador, eterno, solo comprensible por la revelación. Como les decía, la revelación no es más que una hermenéutica clara, profunda, una hermenéutica a nivel del tipo exegético que nos permite comprender y entender claramente qué es lo que está sucediendo. Ahora, abajo encontramos en la parte baja de esta imagen dos cerebros con actividad neuronal, una más fluida que la otra. Y entonces encontramos que sin revelación hay confusión. Nicodemo pensó que en el vientre materno su lenguaje era biológico, su lenguaje se quedaba en el plano natural, porque su comprensión era limitada. Pero a mano derecha encontramos la revelación transforma. Entendemos a nivel cognitivo que se trata de una obra del Espíritu Santo. No es una metáfora, no es un nuevo origen, es una nueva naturaleza. Y cuando nosotros encontramos ese equilibrio, vamos a lograr que todo nuestro ser esté completo. Y entonces, las necesidades que teníamos de llenar nuestros vacíos con personas, con adicciones, con disolución, ya no hay razón de ser. Nuestro cerebro puede adaptarse. De hecho, lo que les he dicho, y al nivel científico, grandes neurocientíficos están afirmando lo que les contaba, que estoy diciendo en mi libro, en uno de mis libros que se llama Si elijo libertad, decidís verdaderamente libres. El cerebro fue creado por Dios para tener una experiencia directa con Él. Y lo encontramos en Génesis, cuando Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. Luego lo encontramos con Moisés. Y encontramos en el libro de Éxodo que el Señor le empezó a hablar a Moisés. Y es tan tremendo que le da ciertos detalles, ciertas instrucciones que Moisés jamás podría conocer naturalmente, porque nunca existió en aquel tiempo en el cual Dios le estaba revelando. Y empieza a describir, porque Moisés escribió ciertos libros de la Biblia. Y entonces empieza a describirle. ¿Y cómo poderlos conocer con nombre propio y demás? Sencillo. Era porque el Espíritu Santo de Dios le estaba revelando. Entonces encontramos que nuestro cerebro puede adaptarse. El cerebro humano no puede diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Nosotros debemos entender esto. Y entonces encontramos que nuestro cerebro puede adaptarse. Y entonces empezar a generar neuroplasticidad.
y unas nuevas conexiones fuertes a nivel sináptico que hacen que nuestro cerebro empiece a funcionar de una manera tan tremenda que, como dice en el libro de Daniel, nos encuentra muchas veces 10 veces mejor que cualquiera. Nosotros debemos entender que nuestro espíritu necesita nacer. Y entonces, cuando nuestro espíritu nace de nuevo, empieza a influenciar nuestro cerebro y todo nuestro ser. Lo biológico nos introduce en el mundo racional, en este mundo. Lo espiritual nos introduce a la eternidad. Y entonces nosotros encontramos que el cerebro humano no percibe la realidad tal como es. La percibe, según sus modelos internos. Teóricos como Carl Friston plantea que el cerebro funciona prediciendo la realidad y solo acepta aquello que reduce su incertidumbre. En cambio, cuando Dios empieza a hablarnos a nosotros, nos empieza a cambiar de una manera que nos lleva precisamente a esa certeza. Por eso es que Jesús nos dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que pasó en el cerebro de Nicodemo fue lo siguiente. El cerebro de Nicodemo buscó la referencia. ¿Cómo así que nacer de nuevo? No, pues es que yo ya estoy de edad, soy un mayor de edad. ¿Y cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Primero que todo está muerta y bueno, o sea, ¿cómo voy a entrar dentro de ella? Es imposible. Y entonces el cerebro de Nicodemo busca la categoría y la categoría dice no existe. Busca una analogía y la analogía dice eso es una falla, eso es imposible. Y entonces, ¿qué pasa? Que genera un colapso cognitivo. Dice, ante los ojos de la razón o a la luz de la razón humana, no se puede. Esto es imposible. Por lo tanto, no pudo entender en ese momento lo que Jesús decía. Pues ante ese juicio racional se presenta una barrera de aprendizaje y dice, no, este man está loco, o sea, eso no se puede. Eso es imposible. Continuemos, por favor. Miren, nosotros debemos entender. Esta diapositiva es muy importante y realmente nos lleva a trascender. ¿Por qué? Porque va a tocar cosas que naturalmente no se pueden comprender. Es algo bastante profundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce realmente el verdadero cambio. Y es aquí donde nosotros debemos entender lo que venimos hablando. Venimos hablando de cosas sobrenaturales que tocan lo natural. Ahora, la crisis de la comprensión. Nicodemo estaba en ese momento en una crisis tan profunda porque no podía entender. Pero pongámonos un momento en los zapatos de él. Si Cristo te apareciera y te dijera, necesitas nacer de nuevo, ¿tú qué dirías? Si no conociéramos el caso de Nicodemo. Ojo ahí. Y aún con la tecnología tan avanzada que tenemos en la actualidad, te diría, es necesario que nazcas de nuevo. Tú dirías, pues, lo racional sería clonarme. Pero Jesús no se estaría refiriendo a eso. Y entonces, ¿qué encontramos? Que en Juan capítulo 3, versículos del 9 al 12, Dios nos empieza a hablar acerca de un llamado. Ojo aquí, escúchame bien lo que tengo que decir. Cuando Dios llama, Dios empieza a tocar la vida del ser humano. Y cuando digo que empieza a tocar la vida del ser humano, y hablo acerca de un llamamiento, hablo de que Dios empieza a aparecérsenos en nuestras vidas. Sea que pueda utilizar a una persona para que nos hable proféticamente. Puede ser un pastor, puede ser un cura, puede ser una persona que crea en el Señor.
Es más, en la palabra de Dios nos indica que aún utilizó una burra para hablarle a un profeta que se había pervertido. Balaam. Y entonces llega el Señor y empieza a hablarnos. Y entonces empieza la crisis para poder comprender. Y no solamente le pasó a Nicodemo. Cuando pasó aquel suceso de la burra de Balaam, un profeta que supuestamente tenía el don bastante agudo, y no pudo entender lo que Dios estaba hablando. Él subía a maldecir al pueblo de Dios por dinero y a ponerse a favor de los reyes que estaban en contra, o el rey que estaba en contra del pueblo de Dios. Se estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, dice que la burra no quería andar, y este profeta le dio a esa burra rejo durísimo. Y entonces Dios toca a la burra y la burra habla. Y entonces aquí Dios empieza a utilizar dentro del lenguaje humano unas figuras literarias. Y entonces le da ese poder a aquella burra de poder hablar. Y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Yo soy la que te he transportado durante toda tu vida. ¿Por qué me haces esto? Me duele. Y Balaam, antes de entrar en razón, le da más piedra. Y le dice la burra, ¿pero por qué me pegas? ¿Acaso no ves lo que está delante de nosotros? Está el ángel de Jehová con la espada desnuda. ¿Y quieres que nos mate? Y se supone que el profeta era Balaam, y que tenía un don supremamente agudo, pero se estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Imagínense cómo es esto. Es, pero tremendo. Y entonces entramos en un campo neurocientífico profundo. Vamos a hablar de la neuroteología, o sea, lo que el cerebro experimenta en un proceso que se tiene en una vivencia espiritual. La burra estaba viendo al ángel de Jehová con la espada desnuda. El profeta estaba viendo a la burra y la estaba oyendo. Y la lógica decía, no, me volví loco. Me volví loco. Esta burra me está hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Hablamos de la neuroteología y encontramos autores como Andrew Newberg, que demuestra que la experiencia o las experiencias espirituales profundas modifican la estructura cerebral. No estamos hablando de emociones. No estamos hablando del sistema límbico. No. Estamos hablando de que en ese momento están sufriendo aquellos personajes una reestructuración cognitiva en la cual la lógica se cae y entonces empiezan a experimentar lo espiritual. Y entonces su cerebro empieza a hacer unas conexiones nuevas, profundas, para poder entender, para poder adaptarse a la realidad de lo que está pasando. Y entonces entendemos que cuando hablamos de un llamado, la experiencia que el ser humano tiene ante un llamado de Dios transforma. Y entonces a Balaam le pasó lo mismo que le pasó a Nicodemo. La lógica no le pudo dar la razón, ni le estaba dando tampoco la codificación y decodificación de lo que él estaba viviendo. Entonces es algo profundo, tremendo, que rompe cualquier tipo de lógica. Y entonces, escúchese bien, lo mismo le pasó a Nicodemo. Dijo, no entiendo. Tenía que volver a nacer. Yo ya estoy viejo.
No, tienes que explicarme, no comprendo qué está pasando. Y muchas veces nos ocurre a nosotros que no entendemos qué es lo que nos está pasando a nosotros. No logramos comprender qué es lo que nos está diciendo Dios. Y llega Dios y nos dice, aquí estoy, te he llamado. Y así, te me escondas debajo de las piedras, de allá te saco. Porque yo tengo un propósito contigo. Y así no entiendas hoy, aunque tu estado primero sea pequeño, te voy a llevar a un estado grande. Porque yo quiero ayudarte. Porque quiero que entiendas que te he escogido como mi mensajero o mi mensajera. Y a pesar de que todo ha estado orquestado para que tú termines lejos y apartado o apartada de mí, yo te voy a traer. Y me amarás como no has amado a nadie. Y te entregarás a mí como nunca en tu vida te has entregado a nadie. Porque yo soy tu Dios. Y porque yo te he escogido. Y entonces no necesitas una mejor versión de ti. Eso es lo que muchos a nivel emocional venden. Y entonces empiezan a trabajar el sistema límbico, el sistema emocional. ¿Por qué? Porque a nivel neurocientífico está demostrado que donde hay una enseñanza con un alto o una alta carga de la parte emocional es donde más aprendes. En cambio, Dios lo que utiliza es lo siguiente. Dios utiliza el amor, la misericordia, la paciencia y su bondad. Y entonces, cuando te abarca con su amor, es como nadar contra el océano. No se puede, y tarde que temprano nos vamos a cansar y nos vamos a ahogar. Entonces, cuando Dios te encuentra en esa disolución, te encuentra en esa confusión, te encuentra en eso que a Él no le agrada, pero que Él quiere llegar para poder tocar lo más profundo de tu ser y quebrar esa parte cognitiva, lógica, y llevarte al espíritu, así como llevó a Nicodemo. Y entonces tú le dices, Señor, pero ¿cómo así? Dime, ¿cómo es posible lo que me estás diciendo? ¿Acaso no has visto lo que yo hago? ¿Y acaso Pedro no le dijo, apártate de mí, que soy pecador? ¿Y acaso los de Nínive no ayunaron y se humillaron delante de Dios para alcanzar misericordia y fueron transformados? Nínive, una población que no merecía la misericordia de Dios. Y entonces es algo tremendo, es algo poderoso que a uno lo empieza a cambiar, lo empieza a transformar. Y entonces, ¿qué acontece? Que nos lleva a un punto tal que nos transforma. Vuelvo y te repito esta frase porque quiero ser enfático aquí. No necesitas una mejor versión de ti. No. Eso te lo van a decir de una manera motivacional, manipulando tus emociones. Y Dios no viene a manipular tus emociones. Necesitas un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque aquel que eres hoy o aquella que eres hoy será transformados, los dos serán transformados de una manera tan profunda. Y el no comprender esto, lo único que evidencia a nivel científico es que aún no hemos nacido. Y entonces encontramos la crisis de la comprensión, el llamado, la experiencia que lo cambia todo. No necesitas que te muevan las emociones. Necesitas es un encuentro con Jesús. Porque nosotros, ojo aquí, siempre confundimos la espiritualidad con la religiosidad. Confundimos la libertad de Dios con el libertinaje. Confundimos la bondad de Dios con que
todo está bien y yo no tengo de qué arrepentir. En cambio, el Señor nos va a llevar a un punto tan grande en el cual toda nuestra estructuración cognitiva, espiritual, física, en fin, etcétera, 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 empieza a cambiarnos y nos empieza a sanar. He visto a muchos estar enfermos por rencores, por odios, por estar vacíos por dentro. He visto a muchos suicidarse, hacerse daño, rajarse la piel, las venas, en fin, etcétera. Otros que han perdido la identidad, como los Therians. Y es el reflejo del vacío profundo y de la falta de equilibrio del ser humano como tal. Y por eso debemos volver al diseño original, al cual nos va a llevar Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu a nuestras vidas conforme lo que Él desea. Pues el mismo Dios nos dice, desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y yo te llamaba. Pero eso te invito, vamos a orar. Dios tiene algo grande para ti y para mí. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por ayudarnos. Gracias por hablarnos. Y yo te pido que nos lleves, Señor, a ese encuentro con tu Hijo Jesucristo. Ese encuentro que genere en nosotros unas transformaciones, no solamente a nivel espiritual, sino cognitivo, a nivel neuronal, a nivel fisiológico, que nos transforme de una manera tan gloriosa y tremenda. Sumérgenos en el río de tu Santo Espíritu y llévanos, Señor, a esa profundidad de tu palabra, Señor. Hoy te pido, quita de nuestros corazones lo que impide que nosotros te conozcamos y alúmbranos con tu luz, con tu Santo Espíritu, desde nuestro corazón, aún desde nuestros tuétanos hacia afuera. Oro por el llamado que le has hecho a cada uno de los que están conectados y los que van a escuchar esta conferencia, y de mi persona también, Señor. Te pido que en esta hora tu Espíritu nos selle con tu amor, con tu misericordia y con tu palabra. Que tus proezas sean en nosotros, sí y amén, porque perseveramos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el amén de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te pido, Señor, que quites toda confusión y que nos lleves a estar unánimes contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.